Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 1 de marzo, vamos a estar continuando con nuestro curso de fe cristiana y demonología, llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas, con el tema número 6. Vamos a estar desarrollando hoy la segunda parte de nuestro tema, los exorcismos de Jesucristo. Y antes de comenzar, como siempre, vamos preparándonos ahí en nuestra casa. Para aquellos que tengan Biblia a la mano, hoy día vamos a dejar algunos textos para leer. Para aquellos que tengan su Biblia a la mano, vamos a utilizar el capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 34 al 43. Y como todas las noches vamos a empezar adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer oración, vamos a abrirle nuestro corazón al Señor para que Él abra nuestra inteligencia, para que nos ayude a comprender la hondura, la profundidad, la dimensión de aquello que se nos quiera revelar en esta noche. Sobre todo, veamos este tiempo como un tiempo en que Dios nos quiere abrir la inteligencia a una realidad que probablemente desconocíamos y en la que había mucha oscuridad. Porque el Señor quiere que aprendamos a hacer guerra espiritual, que aprendamos a combatir para mantenernos firmes en la fe. A este Dios bueno, a este Dios grande, a este Dios misericordioso, vamos a invocarlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Recibe en esta santa noche nuestra adoración, Señor. El fruto de nuestros labios celebrando tu gloria.
Recibe en esta noche, Señor, nuestro corazón contrito y humillado. Recibe, Señor, todo nuestro ser que ante tu gloria y majestad se humilla. Porque tú, Jesús, eres lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú. Yo quisiera, hermano, que desde lo más hondo en tu corazón te preguntes: ¿cuánto te quieres entregar a Jesús? ¿Cuánto quieres realmente entregarte a Jesús? Porque de manera rápida y apresurada pudiéramos decir que queremos entregarnos totalmente a Él. Pero la fe se ve en las obras, no solo en las palabras. Tus obras declaran que tú en verdad te quieres entregar a Jesús. Estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón,
corazón que hoy quiere humillarse ante ti, entregarse. Nos ponemos ante tu presencia, Señor, con todo aquello que hay en nuestro corazón, con nuestros miedos y dudas, con nuestra incertidumbre, con nuestros fracasos, con nuestro pecado. Nos ponemos delante de ti, Señor, con nuestra miseria, para que tú, oh Dios bendito, Dios santo, Dios que hace santos a los hombres, toques, Señor, esta nuestra indigencia, esta nuestra pobreza, y nos concedas la gracia, por tu bondad y misericordia, de poder alcanzar, contemplar tu gloria y tu poder. Alabado seas, Jesús, Señor y dueño de nuestra vida. Alabado y bendecido seas, Señor, a quien queremos entregar todos y cada uno de nuestros días. Bendito seas, glorioso Jesús. Yo estoy aquí, tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse ante ti, entregarse. Yo estoy aquí, tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse ante ti, entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú. Eres tú lo mejor de mi vida, Jesús, lo mejor de mi vida, Jesús. Alabado y bendecido sea, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre, oh bendito Señor. Damos gloria a ti, oh poderoso Señor. Santo eres tú. Bendito, bendito y alabado seas, Dios, Rey nuestro. Permite que en esta noche nosotros, tus suplicantes, aquellos que venimos, Señor, a tu encuentro, encontremos en ti hoy salvación, paz y esperanza. Aquellos que tenemos en ti puesta la confianza, podamos sentirnos sostenidos por la fuerza de tu diestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que por tu amor, tu bondad y tu misericordia, tú que nos dices, pidan y se les dará, Señor, tú que quieres que lo bueno nos pase, te pedimos, Padre bendito, extiende tus manos sobre nosotros para apartar de nuestra vida toda fuerza demoníaca, toda forma de mal, que se haya manifestado en nuestra mente, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu, que se haya manifestado en contra de nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Tú, oh Dios santo y poderoso, que no quieres la desgracia, sino un porvenir lleno de esperanza, te pedimos, Señor, que toda forma de maleficio, hechicería, encantamiento, toda maldición y todo mal espiritual venido a nuestra vida por causa de nuestro pecado, sea en tu nombre, Señor, expulsado y alejado de nosotros. Te pedimos, Jesús de Nazaret, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Jesús adorado, concédenos la gracia en esta noche de abrir los oídos para escuchar las palabras de bendición y de salvación de tus labios. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que tu palabra en esta noche oriente la dirección de nuestros pasos. Que por la potencia tuya, Espíritu Santo, tú que levantaste a Cristo de entre los muertos, abre nuestras tumbas y danos vida. Sopla sobre nosotros huesos secos, para que vivamos y vivamos en verdad y en la verdad. Genera en nuestro interior un corazón devoto, un corazón adorador, y concédenos la gracia de poder vivir con santo temor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión a los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. Santa María de Ágreda, ruega por nosotros. Santa María de Magdala, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos, hermanas, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, después de la semana pasada en donde hicimos un alto para desarrollar el curso de discernimiento de espíritus, hoy día continuamos con el sexto tema de nuestro curso de fe cristiana y demonología, el diablo y el poder de las tinieblas. Hoy día, lunes 1 de marzo, vamos a continuar con la segunda parte de lo que hemos visto ya hace 2 semanas, la segunda parte de los exorcismos de Jesús. Y para la reflexión de esta noche vamos a utilizar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 43. Hechos de los Apóstoles 10, del 34 al 43. Dice la Sagrada Escritura: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonios de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, veíamos la semana pasada que Jesús, desde el comienzo de su ministerio público, se presenta como exorcista. Y específicamente el texto de donde habíamos partido, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12,
en el versículo 28, el Señor decía lo siguiente: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estos exorcismos que Jesús realiza en un primer momento confirman la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Es decir, son un signo confirmatorio, apologético, de la presencia de Dios entre nosotros. Y es Jesús quien instaura el reino de Dios, quien instaura ese gobierno de Dios sobre la vida de los hombres. Y lo segundo que nos dice este texto, que quisiera resaltar de la última clase, en el versículo 29, sigo en Mateo 12, 29, dice lo siguiente: ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su ajuar. Y en estas palabras Jesucristo se presenta como aquel que es más fuerte que el diablo y los demonios. Nos presenta acá Jesucristo su victoria sobre las fuerzas malignas. Él se presenta, repito, como el más fuerte. Entonces, de ese texto, específicamente, en donde Jesucristo presenta una respuesta ante las acusaciones de que Él era un endemoniado y que expulsaba a los demonios por el poder de Belzebul, extraemos nosotros estos dos puntos que son muy significativos del versículo 28 y del versículo 29 respectivamente. En el primero, repito, los exorcismos son un signo confirmatorio, apologético de la presencia del reino en medio de nosotros, del cual Jesús es su instaurador. Y lo segundo es que se nos presenta la victoria de Cristo sobre el diablo y los demonios, porque Él es más fuerte que ellos. Pues bien, como dato llamativo, esta acusación se da como consecuencia de sus exorcismos. Sus exorcismos principalmente despiertan en los religiosos contemporáneos de su época, despiertan mucha oposición. Por lo que en esta explicación el mismo Jesús fundamenta la razón de esta actividad exorcística suya. Los exorcismos, entonces, están ligados intrínsecamente, inseparablemente, de la proclamación del Evangelio. Están muy unidos a esta proclamación. Algunos textos que nos puedan ayudar a comprender el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40 dice: a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salía también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, este versículo nos ayuda a afirmar esta idea, que los exorcismos están intrínsecamente, muy profundamente, inseparablemente ligados a la proclamación del Evangelio. Otro texto más que nos ayude: Lucas capítulo 7, versículo 18. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar al Señor si Él es el que iba a venir o se debía esperar otros, aquí encontramos la respuesta de Jesús. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces Él, llamando a dos de ellos,
los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otros? Quiero que te fijes en la respuesta de Jesús. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y él le respondió: id a contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Entonces, los exorcismos de Jesús están ligados intrínsecamente al anuncio de la buena nueva. De manera tal que la actividad exorcística de Jesús es presentado como algo cotidiano y ordinario, como algo propio de su ministerio. En el Evangelio de Juan, porque alguien un día me preguntó: hermano, ¿pero por qué en el Evangelio de Juan entonces no vemos también exorcismos, como sí encontramos en los evangelios sinópticos? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Juan conoce ya lo que la iglesia ha recibido. Conoce las cartas de Pablo, conoce los evangelios, respectivamente el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas. Y lo que Juan va a aportar es aquello que probablemente no se nos ha dicho aún, y lo que va a hacer es sumarle a lo que ya se ha dicho. Entonces, el Evangelio de Juan no se menciona ningún exorcismo. Pero Jesús, vamos a encontrar en este Evangelio que Jesús es acusado constantemente de tener un demonio, de ser poseso por un demonio, de ser un poseído. Acá te doy algunas citas porque si no me va a ganar el tiempo, pero quiero leer otras cosas. Pero acá te doy para que busques en Juan 7:20, en Juan 8, del 48 al 49, también en el versículo 52 de este capítulo 8, y en Juan 10:20. Entonces, en estos pasajes se dice que Jesucristo es un endemoniado. Y lo que va a hacer Juan, si bien no nos va a presentar los exorcismos que realiza Jesús, Juan va a hacer algo distinto. Nos va a mostrar cómo se da la posesión diabólica. Juan va a hacer eso. Y nos va a mostrar el caso de posesión diabólica de un apóstol del Señor, quien es Judas Iscariote. Entonces, por un lado, vemos en los sinópticos que los demonios enferman, que atormentan, que afectan física, psicológica y espiritualmente al hombre. Y Juan, de manera magistral, lo que nos va a presentar es el caso de una posesión diabólica. Juan lo que nos muestra entonces, ¿no? Cómo lo demoníaco, lo diabólico, no está ausente en su enseñanza, ¿no? Juan nos enseña cómo puede uno seguir físicamente a Jesús y tener el corazón completamente apartado de él. Y nos va a mostrar cómo Satanás va entrando de poco en poco en Judas y cómo Satanás finalmente se adueña completamente de Judas al punto de llevarlo al suicidio. Pues bien, la semana pasada nosotros ya habíamos citado dos primeros exorcismos de nuestro Señor Jesucristo y dijimos mucho al respecto. Si no vistes el tema anterior, te recomendaría que lo veas en mi canal de YouTube, Israel de Cristo. Así también me ayudas a compartirlo a otras personas. Después de dar la charla acá, al día siguiente lo subo en mi canal. Vamos ahora a leer, a estudiar unos 4 exorcismos. El exorcismo de la niña cananea,
el energúmeno de los cerdos o endemoniado de Gerasa, el demonio mudo, que se cita en 2 evangelios, la mujer encorvada, el caso muy propio de Lucas, y la mujer de la cual salieron 7 demonios. Vamos a estudiar 5 exorcismos. Esperemos pues que pueda llegar rápido a las conclusiones para poder decir más. Después de ahí habría que estudiar lo que los exorcismos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiar el exorcismo de la niña cananea, ¿no? Que lo encuentras en 2 evangelios, en Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, y en Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30. Yo lo voy a leer desde la versión de Mateo 15, del 21 al 28. Dice la Escritura: Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. Y en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también a los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pues bien, el rasgo significativo, el rasgo fundamental de este exorcismo, escúchalo bien, es que se trata de una liberación a la distancia. Apunta a eso. Este es el rasgo más significativo y es el objetivo de esta enseñanza, ¿no? Mostrarnos que esta liberación se da a la distancia, como actualmente realizan muchos exorcistas. Más o menos para que lo entiendas, si una persona es nombrada, un sacerdote es nombrado por su obispo exorcista, ese exorcista pertenece y puede realizar exorcismos solo en esa diócesis en donde tiene permiso. Si ese exorcista, por ejemplo, es de Lima, Perú, ese exorcista no puede exorcizar en Trujillo, no puede exorcizar en Tacna, no, solamente en Lima. Su permiso solamente le permite realizar exorcismos en ese lugar, salvo que el superior, el ordinario del lugar, le conceda en otras zonas poder hacer también ahí un exorcismo, pero lo tiene que hacer de manera expresa. Entonces, el exorcista caería en una situación de desobediencia si, estando en otra diócesis donde no le ha sido otorgado el permiso para hacer exorcismos, los hiciera. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que conoces a un padrecito exorcista de Trujillo, de Piura, de Moquegua. Y lo conoces acá en Lima. Él no pudiera hacer exorcismos, no pudiera hacerlos. A lo mucho puede hacer una oración de liberación, como la puede hacer también un laico o un sacerdote que no tiene este permiso para hacer exorcismos. Entonces esto es muy importante. Muchos exorcistas, sabiendo esta situación, desde la diócesis en donde ellos han recibido el permiso para realizar exorcismos, desde ahí oran. Por personas que están en otras diócesis, por gente que se encuentran en otro lugar, porque se encuentran en el lugar de su jurisdicción, donde se le ha dado este permiso. Entonces esta situación es bastante conocida para muchos exorcistas que reciben peticiones de oración y oran a la distancia por las personas que son endemoniadas para que en el nombre de Jesús sean liberadas.
Entonces, esta es una práctica muy común entre los exorcistas. Se nos muestra en este texto algo que es importante también señalar. Jesús de Nazaret le exige a la mujer fe para realizar aquel exorcismo, para realizar aquel milagro. El Señor la va a llevar a través de su silencio, a través de un acto de desprecio, a que ella dé testimonio de la fe. Y por eso es que finalmente le dirá: mujer, qué fe tan grande tienes, ¿no? Es la fe de la madre el medio por el cual Jesús exorciza a la niña. Este texto, por ejemplo, yo lo utilizo muchas veces, se lo enseño a madres que tienen hijos en problemas. ¿Cuánto debe orar una madre a Jesús para que su hijo sea liberado, para que su hija sea liberada? Qué interesante esta figura, ¿no? El caso de esta madre que pide esta gracia al Señor, y también, como vimos la semana antepasada, el caso del padre que también pidió el exorcismo por sus hijos. Entonces, la figura del padre, la figura de la madre, que interceden por los hijos para que sean liberados de las fuerzas del mal, es lo que se nos muestra aquí. Muy interesante. ¿Cuántos padres hoy, cuántas madres hoy deberían interceder por sus hijos con la misma fuerza? Parece que este exorcismo, para algunos detractores, es poco instructivo, pues los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, que nos lo narran, no describen ninguna sintomatología, ni tampoco describen algún rito que sea propio del exorcismo, por lo que muchos autores, detractores, presentan esta objeción: o es un exorcismo o es una curación. Porque si usted se fija, en el texto que leo de Mateo se habla de la niña endemoniada en la boca de la madre, y luego el evangelista va a decir que es un tema de una curación. La diferencia, por ejemplo, la encontramos en Marcos, que ante este mismo episodio de la curación de esta niña, en Marcos, en el versículo 38, el evangelista nos va a decir que aquí se está tratando de una persona que está espiritualmente afectada por un demonio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Qué se nos está queriendo decir acá? Eso está en Marcos 7:38. Por si acaso, en la otra versión, mejor lo leo para explicarlo mejor. Dice: de la curación de la hija de la mujer sirofenicia, dice: volvió a su casa, versículo 30, perdón, volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y el demonio se había ido. Es decir, en la conclusión de Mateo es: la encontró curada, y en la conclusión de Marcos es: el demonio se había ido. Entonces, el texto, que estas conclusiones que de pronto muchos dicen o fue exorcismo o fue de pronto una curación, aquí lo que se nos muestra es lo siguiente, ¿no? Que el bien realizado por nuestro Señor Jesucristo sobre esta niña no se puede especificar ni distinguir. Mateo nos dice que fue curada, Marcos nos dice que fue liberada de un demonio, lo que también nos puede llevar a poner en una tercera postura: sucedieron las dos cosas, que por el exorcismo realizado por Jesús, esta niña fue curada. O sea, se nos muestra esa opción. Es a la misma vez una curación que se manifestó por una liberación. Entonces, el bien realizado por Jesucristo sobre esta niña no se puede especificar ni se puede distinguir. Esto tiene que ver con el texto que hemos leído en el comienzo, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 hacia el siguiente, hacia adelante. Pues en ese texto que hemos leído, el apóstol Pedro nos presenta un resumen
de la carrera de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras en las que Él va a poner de bloque todo el mal que el diablo puede hacerle al hombre. En el versículo 38 de Hechos 10 dice: cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con el poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Con esto se nos enseña también que algunas enfermedades pueden darse por un ataque espiritual del demonio. Pueden darse por un ataque espiritual del demonio. Nos tocó orar un día por una mujer que venía de la selva. Esta mujer tenía cáncer en el útero. Y cuando se comenzó a hacer oración por esta mujer, pidiéndole al Señor que nos mostrara sobre qué orar, cómo orar, el Señor nos muestra miedo amarrado a la enfermedad. Entonces, dialogando con esta mujer, orando también por ella, el Señor nos presenta una escena en donde la mamá en el primer piso estaba haciendo una sesión de espiritismo y ella en el segundo piso escuchaba esto y la aterraba. La mujer dice que en aquel momento ella sintió que algo tocó su útero y se llenó de mucha angustia. Cuando nosotros comenzamos a orar, comenzamos a pedirle al Señor que la liberara de sus miedos. No pedíamos que la curara, le pedíamos que la liberara de sus miedos. Señor Jesús, te pedimos en tu bondad, en tu misericordia, libera a esta hija tuya del miedo que lo oprime, porque tú nos has llamado a la fe. Y comenzamos a hacer una oración de liberación. Esta mujer, a las 2 semanas después de haber hecho esta oración, le pedimos que se haga pues un chequeo médico, y esta mujer ya no tenía eso en el útero. Entonces no oramos por la sanación física o por la curación física, mejor dicho, sino oramos por la liberación. Entonces esto es la experiencia lo que te va a enseñar. Entonces esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que el Señor se la pasó haciendo el bien y curando a los que eran oprimidos por el diablo, oprimidos en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Por eso podemos hablar de una sanación que se dio por una liberación, de una curación que se dio por una liberación. Pues bien, segundo caso, el energúmeno de los cerdos. Este es un caso bastante conocido, lo vamos a leer desde Marcos, lo encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas. Marcos capítulo 5 del 1 al 20, Marcos 5 del 1 al 20, Mateo 8 del 28 al 34, Mateo 8 del 28 al 34 y Lucas 8 del 26 al 49. Lucas 8 del 26 al 49. Ahí los encontramos. Pues bien, vamos a leerlo nosotros, este pasaje, este exorcismo de este Marcos, que es bastante descriptivo. Marcos 5:1. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montones, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplica con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos, y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por las ciudades y las aldeas, y salió la gente al ver qué era lo que había ocurrido. Llegaron junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron lo ocurrido, el endemoniado y los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero él no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Pues bien, este exorcismo del endemoniado de Gerasa es muy significativo. En un primer momento se nos describe un hombre muy peligroso, un hombre que tiene una fuerza descomunal, que no puede ser controlado ni siquiera por cadenas y grillos. Este hecho ocurre también hoy a los exorcistas. Si bien con mucha pena y con repulsión, a veces se tiene que amarrar a la persona que va a ser exorcizada, porque presenta una fuerza descomunal, capaz de tumbar de un golpe a las personas que puedan estar alrededor. En algunos casos, por más que 4, 5 o 6 hombres fornidos le sujeten, puede superarlos en fuerza. Por eso esta situación también hoy se repite en muchos exorcismos. Pues bien, esto es muy significativo porque este sujeto no puede ser neutralizado con estas cadenas, y se nos cuenta la escena en que vaga desnudo por los sepulcros, echando alaridos e hiriéndose a sí mismo con piedras. Algunos detractores pueden decir que es una persona que tiene un problema probablemente psiquiátrico, ¿no? Probablemente hasta esquizofrenia. Sin embargo, nuevamente aquí resaltamos esta cuestión, que cuando ve pasar a Jesús desde lo lejos, va corriendo hacia él y se postra ante él y reconoce su gloria y su majestad. ¿Qué tengo yo contigo, Hijo de Dios Altísimo? Hijo de Dios Altísimo. Esto es significativo porque una persona con un problema psiquiátrico no manifestaría esto, manifestaría otras actitudes. Pero aquí lo que encontramos es que la voz del endemoniado es la voz de los demonios, que están reconociendo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y como dice San Pablo, que ante el nombre de Jesús, en el cielo, en la tierra y en los abismos, toda rodilla se doblará. Aquí se habla de una experiencia exorcista. Es una experiencia cotidiana para los exorcistas. El demonio que habita en un hombre puede mover su cuerpo
y puede gobernar el psiquismo de la persona. Puede gobernar el psiquismo de la persona bajo formas diversas. Puede hacer que aparezcan cosas en la boca de la persona, cabellos, crucifijos. Puede hacer que aparezcan cosas. Puede hacer que aparezcan cosas como si se vieran debajo de la piel, como que se levanta la piel y aparece alguna figura, alguna silueta, ¿no? La persona puede escupir objetos materiales que el demonio, como criatura preternatural, los materializa en la boca, ¿no? El demonio puede hacer que ese rostro se desfigure, que se le salga la lengua a la persona, transforme el rostro desfigurado, puede provocar movimientos y poses incluso antinaturales, ¿no? Como romper los huesos de la persona, ¿no? Entonces, encontramos acá que este demonio conjura a Jesucristo, se resiste en salir y busca negociar su salida, ¿no? Esto es muy interesante. Jesucristo, y esto es valioso para los exorcistas, Jesucristo no discute. No discute con el demonio, no dialoga, no le entra en diálogo, ¿no? Se presenta otro hecho también en que Jesús le pregunta cuál es su nombre y le contesta: mi nombre es Legión porque somos muchos. Esto es algo que debe hacer un exorcista. Y esto es la escena más descriptiva que encontramos en los evangelios de un exorcismo hoy en nuestros días. El punto es que esto lo haga un laico no debe hacerse. Porque primero que no se tiene la capacidad de discernimiento, ni la fuerza espiritual, ni la orden de parte del obispo para poder hacer esto. Ya voy a explicar esto un poquito más adelante. Lo que aquí llama la atención es el tema de los puercos, ¿no? El tema de la petición, ¿no? Que le solicitan a Jesucristo irse a la piara, ¿no? De cerdos, ¿no? Y el Señor finalmente se lo permite. Es un alivio para los demonios. Parece como que ellos experimentan una especie de liberación de la tortura y del sufrimiento del infierno cuando poseen a una persona, ¿no? Entonces los demonios, cuando escapan, de pronto se nos muestra acá que quieren ir a la piara de cerdos, ¿no? Entonces, cuando un demonio posee a una persona, o cuando varios poseen una persona, de alguna manera están escapando, se están liberando de ese sufrimiento del infierno, y es como una semi-evasión, porque igual están sufriendo, sino que lo que están buscando hacer es que la víctima participe de ese sufrimiento. Es decir, lo que encontramos acá es un sadismo de los demonios. Es un sadismo, ¿no? Que están buscando satisfacer toda su maldad. Que el sufrimiento que ellos experimentan, lo experimente también un poseso. Por eso, el impacto psicológico al ver un exorcismo, el impacto psicológico al sentir espiritualmente a la persona siendo vejada por el demonio, es terrible, completamente terrible. Hace un tiempo atrás, por cuestiones no que yo lo haya buscado, que es lo que conversé un día con un amigo exorcista, ¿no? Yo estaba siendo formado en el campo de la sanación interior y hubo un caso en un grupo de oración que me llamó la atención. De una persona que cuando comenzamos a hacer, la persona entró en trance, comenzó a presentar un mutismo, luego comenzó a presentar un rigor, se puso blanco sus ojos y comenzó a hincharse la garganta.
Entonces yo en ese momento me eché agua bendita en una mano. No suelo cargar agua bendita. Entonces la toqué con la mano que no tenía agua bendita y no tuvo ninguna reacción. Y luego la toco con la mano que sí tenía agua bendita y tuvo la persona una reacción. Yo me le acerqué al oído y le pregunté, ¿qué es lo que tengo en el bolsillo derecho de mi pantalón? Y la persona pudo decirme el objeto sagrado que yo tenía en el bolsillo del lado derecho de mi pantalón. Entonces le pregunté a un sacerdote, que era el que me hacía acompañamiento espiritual, sobre esta situación, y él me dijo, mira, si el Señor te ha permitido llegar a esta situación, en este punto, ora por esa persona, intercede por esta persona. Pues yo no sabía lo que iba a pasar y comencé, por la inspiración del Señor, a hacer 5 días de ayuno. No solamente yo, sino con un grupo de hermanos, y pedí a un movimiento, porque me habían recomendado una persona que tenía experiencia supuestamente en este tipo de cosas. Nos juntamos para orar. Antes del día de la oración, o sea, empezamos el lunes, viernes para orar, nos juntamos 2 horas antes de orar por esta persona y comenzamos nosotros a hacer oración en la casa de aquella persona que nos prestaba el ambiente para orar. Y el Espíritu Santo nos mostraba que la chica por la que íbamos a orar no quería ir a la reunión y que el demonio ponía pensamientos para disculparse, y comenzamos a orar en contra de eso, en contra de eso. Finalmente la persona llega y nos confirma esto, hermano, ¿saben qué? Tenía una indisposición para venir, sentí un fastidio, sentía mis piernas pesadas, sentí un dolor de cabeza como un zumbido en el oído, me sentí hasta con náuseas, mareada, dije mejor me regreso. Mira todo lo que hacía el demonio. En el momento de la oración, comenzamos pues a cantar, comenzamos a alabar, y ya desde el momento que dijimos Jesús, la persona entró en trance, inmediatamente, no demoró nada. Y comenzamos nosotros a hacer alabanza y la persona echa toda la cabeza para la parte de atrás y en ese momento se le hincha el cuello como si fuera un sapo y comenzó a gritar. El grito era ensordecedor y era un grito continuo que duró más de 2 minutos, un grito realmente aterrador, y conforme gritaba la persona salían 2 cosas, como un frío seco de su boca y un aliento a podrido. La persona comenzó a gritar, todos los que estábamos ahí, estábamos pues en ayuno, estábamos en oración, y nos mantuvimos firmes en lo que estábamos rezando salmos, estábamos alabando al Señor y la persona seguía gritando. De pronto, en un momento, la persona la que estaba en la silla, comienza a hacer algunos gestos obscenos y comienza a decirle a una persona su pecado. Y comienza a hacerle los gestos obscenos a él. La persona le pedí que se pusiera detrás de nosotros, había mujeres ahí que la cubrieron, no sabíamos que iba a pasar esta escena, pero de alguna manera el Señor nos había previsto, nos había preparado. Comenzamos a hacer oración por la hermana, entre las alabanzas que cantábamos, los salmos que recitábamos. En ese momento habrá durado la oración aproximadamente 2 horas y media, más o menos. 2 horas y media. En la parte ya casi final de la oración, nosotros nunca preguntamos cómo había entrado, cuál era su nombre, no preguntamos nada, simplemente alabamos al Señor y le pedíamos: Jesús, libérale, y sobre todo el rosario, ¿no? En la parte final, está una voz de dentro de la mujer. Ya la chica había caído en el suelo, estaba llorando, y ese llanto que tenía de niña, pero era un llanto de una niña, escuchó una voz masculina que dijo: no me pudieron sacar. En ese momento yo agarro mi Santo Rosario y dije: cuando tú
dices la verdad. Y en ese momento volvió a echar un alarido y la mujer quedó en santa paz. Esa experiencia a mí me tocó mucho. Fue la primera experiencia que viví de este tipo. Y me tocó mucho porque pude sentir el sufrimiento de la mujer. Pude ver la perturbación, pude ver la angustia, el tormento que le provocaba. Pude ver ese tormento y eso fue lo que en mi caso provocó una ira santa. Como que un enojo, un arrebato de no permitir de que siga haciendo esa maldad. Entonces, por eso te digo, los demonios se sacian haciendo eso. Se sacian, se satisfacen de esa malicia sádica que tienen, se sacian así. No quieren ir al abismo. Por eso encontramos esta escena acá. Ahora lo que sucede a veces, que justo hoy día hablaba con un exorcista en la mañana, y hablando con este exorcista, ¿no? Le comentaba un caso, ¿no? En que estaba un sacerdote, una religiosa, y estaba yo, estábamos orando los tres, pidiendo el Espíritu Santo para algunos jóvenes, ¿no? Estamos haciendo una efusión del Espíritu. Entonces, terminada la efusión, bueno, oramos el padrecito, la madrecita y cada uno a su casa. La madre me escribe a los 2 días, hermano, me siento muy lujuriosa, me dice la hermanita, ¿no? Entonces yo le digo, yo también, hermana, y estoy orando. Entonces, después a las 2 semanas encontramos al padrecito y le preguntamos, ¿no? Cómo se había sentido él. Y fíjate tú, que esto es muy interesante. El padrecito nos dijo, yo también me sentí muy perturbado y la verdad es que no quiero volver a imponerle las manos a nadie y orar así. Le entró miedo. Fíjate tú, a la monjita, esa tentación, esto se llama infesta diabólica, esta tentación que vino desde adentro y que se sentía sensiblemente en la carne, era la misma que yo tenía y que tenía el padrecito. Probablemente a la hora de imponer la mano sobre estos jóvenes, muchos de estos eran perturbados por espíritus inmundos. Probablemente. Por eso, mucho cuidado con imponer mano. Si no estás en el ministerio de sanación, si no estás en el ministerio de liberación, no impongas mano. Ahora te voy a explicar por qué. Esa tentación le duró al padrecito 2 días. A la madrecita y a mí nos duró 2 días, pero al padrecito le duró 2 semanas. ¿Por qué? Primero que el demonio ve los puntos débiles de la persona. Ve en qué área estás debilitado. Orgullo, soberbia, vanidad, lujuria, avaricia, y te va a atacar por ahí. A la monjita, al padrecito y a mí nos atacó por ese lado. Con imágenes, con cosas sensibles. Sin embargo, por la vida espiritual de la monja y por la vida espiritual que yo tenía, en ese momento, no prosperó eso más de 2 días. Pero la pobreza de vida espiritual que tenía el hermano sacerdote, que después con el tiempo se salió de su orden, dejó de ser sacerdote, él le duró más tiempo. Entonces este caso es muy significativo, porque aquí hay algo que es importante enseñar, ¿no? Y sobre todo si hay algún sacerdote entre la audiencia, ¿no? Hay algo que se llama ex opera operato, cuando se habla en sacramentología, hay algo que se llama ex opere operato y algo que se llama ex opera operantis. ¿Qué significa esto? Que un sacramento, para que sea eficaz, no necesita de la santidad del sacerdote. El sacerdote puede estar en pecado mortal y dar el sacramento y el sacramento santificar. ¿Por qué? Porque no importa la condición moral del sujeto, Dios obra a favor del hombre, ¿no? Esto es cuando se da un sacramento. Pero en el caso de un exorcismo, o en el caso de la liberación o la sanación interior, depende de la santidad del sujeto. Entonces, si el sujeto tiene una vida espiritual pobre oración, no ayuna, una persona que no dobla las rodillas, que no está atento ni vigilante en su vida espiritual, que su vida espiritual y su vida moral es mediocre, no debe entrar en ese ministerio. No debe entrar en ese ministerio.
Entonces, la eficacia, en el caso de un exorcismo, tiene que ver también con la santidad del exorcista, porque se está brindando un sacramental. Si bien es la autoridad del obispo, está haciendo este exorcismo en el nombre de la iglesia, este tema del ex opere operato se da en los sacramentos. En los sacramentales hace falta la santidad del sujeto que va a hacer la oración. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos hermanos imponen la mano. Y tú ves en grupos que imponen la mano aquí, que imponen la mano allá, y eso muchas veces es peligroso. Es peligroso. Porque no sabes la situación o la condición espiritual por el que vas a orar. Por el que vas a orar. Por eso, yo un día, otro retiro también, y esto es muy a menudo me pasa con jóvenes, ¿ah? Estaba orando por unos jóvenes en Chosica, terminé un retiro, oramos por los jóvenes, llego al lugar, tenía que dar otra charla, y me sentía cansado, sentía mi cara demacrada, yo pensaba que era por el ayuno, pero me sentía muy agotado, con un dolor de cabeza y con mucho desgano, ¿no?, interior. Entonces llegué y había justo un grupo de señoras bien instruidas en lo que es el ministerio de sanación. Ellas me iban a acompañar en esa charla que era de sanación, ¿no? Me iban a apoyar. Entonces una hermana me queda mirando y se me comienza a acercar. Se pone a mi costado y pone su dedo en mi hombro. Y yo sentí como que algo se rompió y salió un frío helado. Y todo ese desánimo, todo ese cansancio, todo ese fastidio físico se fue en una. Entonces yo la quedo mirando a la hermana, ella me queda mirando y los dos nos sonreímos. Y la hermana me dice, ¿usted sintió? Sí, yo también sentí lo mismo. Ella sintió el viento y yo también sentí ese espíritu salir. Y esto, de pronto, en mi experiencia cristiana, como le decía este amigo exorcista, a mí a veces me toca eso. Cuando oro por alguien, recibo esta infesta. Y normalmente las personas que trabajan en ese ministerio, sanación, liberación, y obviamente un exorcista, van a ser muy atacadas. Van a ser muy atacadas, van a ser muy perturbadas. Mira, hasta el celular comienza a funcionar solo. Van a ser muy atacadas las personas. Van a ser muy perturbadas. Por eso, en esta materia, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, tú puedes orar por tus hermanos, puedes interceder por ellos, pedirle al Señor, pero eso de andar imponiendo manos a la ligera, hay que tener prudencia. Por eso no es lo mismo estar en el ministerio de intercesión que estar en el ministerio de sanación o estar en el ministerio de liberación. No es lo mismo. Incluso yo he trabajado con personas, con una religiosa que tiene carisma de milagros, bendito sea Dios, que la mujer ha orado y en algún momento a una persona le apareció un riñón, en otro momento se le formaron los arcos del pie, huesos que tenían separados se comenzaron a unir. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero la monja no sabía nada de lo que era liberación. Sabía lo que había escuchado y muchas veces le he tenido que corregir. Le digo, hermanita, esto se hace así. Y a Dios gracias la hermanita es dócil, ¿no? A Dios gracias la hermanita es dócil. Entonces, al respecto, he contado estos testimonios porque quisiera que entiendas desde dónde te estoy hablando. Desde dónde te estoy hablando, ¿no? Desde la experiencia de lo vivido. Hay dos documentos que te voy a pedir que leas. Dos documentos. El primero se llama Instrucción sobre las oraciones para obtener la curación de Dios. Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Y el segundo documento, Carta a los ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos. Carta a los ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos. ¿Por qué? Porque estos dos documentos te van a permitir ampliar tu conocimiento, ampliar tu panorama sobre esta temática. En algún momento a mí se me preguntó
si querías asistir, ¿no? Ser asistente en el ministerio de exorcismo, ¿no? Porque uno no puede ser exorcista, ¿no? Uno simplemente puede ayudar al sacerdote ordenado o que se le ha dado este permiso por el obispo, ¿no? Entonces, no es mi llamado. Mi llamado va al campo de la evangelización y las misiones, y es en ese campo que muchas veces tengo que hacer oración de liberación, como más tarde te mostraré, porque me encuentro con este tipo de escenas muy cotidianas. A mí Cristo, por designio de su misericordia, como le decía al padre exorcista, ¿no? Yo creo que soy como ese cerdo del Evangelio, ¿no? Porque muchas de estas situaciones, cuando salgo a esta zona de misión, recibo estas perturbaciones, soy muy atacado de diversas formas. A Dios gracias, por la intercesión de la bendita Virgen María, el Señor me guarda salvo. Me guarda salvo. Dice, por ejemplo, instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación en el artículo número 5, en el parágrafo 1. Dice, las oraciones de curación no litúrgicas, las que podemos hacer los laicos, se realizan con modalidades distintas de las celebraciones litúrgicas. Es decir, nosotros no podemos utilizar el exorcismo, el ritual de exorcismo de León XIII o el que actualmente se está utilizando. Esas oraciones en donde tú combinas al demonio, haces una oración directa, imperativa al demonio para que se vaya, eso no debe hacer un laico. ¿Por qué? Como le explicaba a una mujer y explico, ¿no?, el ejemplo que me da este exorcista. Cuando tú haces esa oración estás moviendo el avispero. Lo estás moviendo. Y no te va a atacar uno solo. No te va a atacar uno solo. Entonces, mejor le pides a Dios que Él intervenga, en vez de tú hacerlo directamente, ¿no? Entonces dice, destinada a las celebraciones litúrgicas como encuentros de oración o lectura de la palabra de Dios, sin menoscabo de la vigilancia del ordinario lugar. Evítese cuidadosamente cualquier tipo de confusión entre estas oraciones libres, no litúrgicas, y las celebraciones litúrgicas propiamente dichas. Dice a continuación, es necesario, además, que durante el desarrollo no se llegue, sobre todo por parte de quienes lo guían, los que guiamos esas oraciones, a formas semejantes al histerismo, a la artificiosidad, a la teatralidad o al sensacionalismo. Esto es lo que hay que evitar. En mi caso, cuando me ha tocado orar muchas veces por una persona, por alguna necesidad de liberación, que el Señor se acerca a la persona y me muestra, oro en silencio. Oro en silencio. En ese momento se acerca la persona me está contando su situación. Esto es cuando podía uno, terminado un evento, escuchar a la gente, ¿no? Se acerca la persona y el Señor pone algo en mi corazón y pongo mi mano en su espalda y comienzo a orar en silencio. No necesito decir fuera demonio, no. Señor Jesús, yo te pido en tu misericordia, libera a esta mujer. Libera a esta mujer, libera a este hombre. No necesitas tú que sea incluso verbal. No necesitas eso. Necesitas pedirle al Señor para que lo realice. No es tu poder, no es tu fuerza, no es tu santidad. Es el poder de Jesús. Es el poder de Jesús. Entonces yo he encontrado que muchos que dicen, fuera demonio, sal demonio, en el nombre de Jesús, yo te lo ordeno, yo te lo mando. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ese es este documento. Ahora te cito otro documento, ¿no? El otro que te recomendé en la segunda parte dice lo siguiente, que es el documento Carta a los ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos. Dice el número 2. De estas prescripciones se sigue que no es lícito a los fieles cristianos, y esto hay que ejercerlo por obediencia a la Santa Madre Iglesia, no es lícito a los fieles cristianos utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas, contenida en el ritual que fue publicado por orden del sumo pontífice León XIII.
No nos es lícito, no podemos hacerlo. Yo he encontrado gente y padrecitos que recomiendan hacer eso. ¡Qué error tan grande! Porque lo que están provocando es que esta persona que está oculta por la presencia y la santidad de Dios, creyéndose en autoridad, se ponga cara a cara contra los demonios. Un día un padrecito conversábamos sobre un muchacho que andaba imponiendo manos aquí y allá y su vida espiritual no era la mejor. Y este chico fue afectado espiritualmente. El padre me dice, cuando yo he orado por este muchacho, estoy seguro que ha sido un ataque demoníaco. Estoy seguro. Cuando yo estuve intercediendo por él, yo tuve un sueño en que estaba orando por el muchacho y salió un demonio que me tiraba al suelo y me quería morder la cara. Despierto del sueño, oro por él y cuando lo llamo y le digo, hermano, ¿me permite usted orar por usted? He tenido un sueño y creo que el Señor me pide que ore. El muchacho me comenzó a insultar, a aventar la madre. Mira tú. Entonces, lo que vemos acá, una vez que el Señor exorcista a la legión, estos se van a la piara de cerdos y lo que sucede es que el demonio hábil, desgraciados, los tira al mar y provoca que lo echen a Jesús de esa región, ¿no? Obviamente el Señor sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, la escena aquí que nos muestra, ¿no? Es como el diablo se opone a la misión de Jesús. Se opone, ¿no? No quiere que se le anuncie en los pueblos, en las ciudades. Y es por eso que este endemoniado va a evangelizar a toda la Decápolis. Va a evangelizar a toda la Decápolis cuando ya lo veremos, cuando luego se ven Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, hay mucho más que decir. El demonio mudo que encontramos en Marcos 9, 32, 34. Mateo 9, 32, 34. Y que encontramos en Lucas 11, 14. Lo voy a leer desde Mateo 9, 32, 34. Repito, Mateo 9, 32, 34. Dice, salían ellos todavía cuando le presentan un mudo endemoniado y expulsado el demonio rompió a hablar el mudo. Y la gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Mateo señala brevemente el exorcismo de un hombre aquejado de mutismo, ¿no? Lucas aplica este mutismo directamente a un espíritu mudo, ¿no? Comúnmente los demonios son locuaces, ¿no? Hablan mucho. Solamente un exorcista es el capacitado para hacer preguntas sobre cómo entró en la persona y cuál es su nombre, ¿no? Solamente un exorcista debe hacer eso, no lo debe hacer un laico. Primero porque el laico, repito, no tiene el llamado ni la autorización del obispo, y segundo porque se requiere un grado de santidad que propio de la vida del laico no siempre y no todos lo van a tener. Entonces, parece que uno o varios demonios provocan este tema del mutismo. Hay exorcistas que se encuentran con este caso, ¿no? Normalmente cuando se comienza el rito del exorcismo o cuando hay liberación, pasa dos cosas, ¿no? La persona entra en trance. Ese trance puede ser unos con los ojos abiertos y con los ojos fijos. El centro de los ojos se pone negro, 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 y la persona comienza a emanar de la mirada un odio perturbador. O sea, es decir, no se le puede mirar a los ojos, ¿no? Una mirada, uno siente que alguien te mira detrás, ¿no? No se le puede mirar, esa es una forma. Hay otros que entran en trance y cierran los ojos. Y cuando uno levanta los párpados está totalmente en blanco la persona. Un día en un retiro que estábamos haciendo, una persona, ¿no?, que
durante la oración hasta lo blanco del ojo se puso negro y comenzó a gritar la persona. Después de el grito vino un llanto en la persona cayó en descanso en el espíritu, ¿no? Entonces estos dos momentos se manifiestan, estos dos trances se manifiestan, ¿no? Cuando en los ojos, esa mirada de odio y esta sensación de que la persona entra en trance, ¿no? Y comienza a haber una rigidez. Entonces, hay demonios que de pronto se manifiestan de esta manera también, algunos muy locuaces y otros, en este caso, como nos presenta el Evangelio, son mudos, ¿no? Lo que se resalta de este texto es cómo al Señor, por hacer exorcismos, lo catalogan por endemoniado, ¿no? Vamos a ver otro más, el de la mujer encorvada de Lucas 13:13. Lucas 13:13, aquí avanzo un poquito más rápido porque me está ganando el tiempo, me queda más todavía por enseñar. Lucas 13:13. Aquí se nos presenta el caso de una mujer encorvada, ya lo puedes leer tú en tu casa, del capítulo 13, del versículo 10 hacia el versículo 17. Yo voy a leer el versículo 13, que es el que me interesa. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Luego dice el versículo 16. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día de sábado? Entonces algunos dudan si es que nos encontramos en este episodio frente a un caso de exorcismo. Este es un episodio muy particular de Lucas. Lucas relaciona la condición de la mujer de enfermedad, está encorvada, doblada, lo relaciona a un espíritu inmundo. Y es llamativo porque Lucas es médico, ¿no? Lucas es médico. Y no habla de la condición de la mujer como si fuera causa de una enfermedad, ¿no? La cuestión es que aquí el Señor advierte, y la enseñanza de este texto es que una persona, un demonio, puede esconderse detrás de una enfermedad y atar a una persona por muchos años. Jesucristo dice, 18 años, esta mujer tenía esta ligadura y fue desatada del poder de Satanás. Otro texto más, ya el último, la mujer de la cual salieron 7 demonios. La mujer de la cual salieron 7 demonios. Lo encuentras en Lucas 8, del 1 al 3, y en Marcos 16, 9. Lucas capítulo 8, del 1 al 3, y Marcos 16, 9. Dice: recorría a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Los evangelios no han relatado más que estos exorcismos que hemos pobremente estudiado y que hemos enseñado entre hace 2 semanas y la clase de hoy, en donde no hay una descripción de pronto de hechos, ¿no? No hay una descripción de los ritos. O sea, esto es lo que los evangelios nos muestran, ¿no? Sin embargo, los evangelios nos mencionan otros casos, como el de María de Magdala. Este caso de María Magdala es muy interesante. Su liberación la llevó muy lejos en la fe. Ella es la que ha estado a los pies de la cruz de Cristo y a los pies del sepulcro. No por algo el Señor la llama la primera testigo de la resurrección, ¿no? Por lo cual es considerada así la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. En este episodio, específicamente hablando del caso de María Magdalena, de la cual han sido arrojados 7 demonios, y esto es lo que nos recuerdan los evangelios, es que aquí se nos muestra el efecto del exorcismo.
Bendito sea el nombre de Jesús. El efecto de liberar a alguien de las potencias demoníacas, ¿no? Lo que produce el exorcismo, lo que produce que una persona sea liberada del influjo de Satanás. ¿Qué es lo que produce? Que esa persona se entregue a Jesús, se entregue completamente a Jesús. Tenemos en este día el testimonio del endemoniado de Gerasa y el de María de Magdala. Por eso, bendito sea nuestro Señor Jesucristo por su ministerio de exorcismo y de liberación dado a su iglesia. En los apóstoles, ¿encontramos también exorcismos? Por supuesto, encontramos mucha lucha en Hechos de los Apóstoles. Vamos a delimitarla rápidamente. En Hechos de los Apóstoles, en los apóstoles encontramos dos momentos. En los evangelios, durante la vida pública de Jesús, y en Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés. En los evangelios encontramos lo siguiente. Según los evangelios sinópticos, Jesús envió a sus discípulos en misión en varias ocasiones para anunciar la buena nueva y con los signos que confirman su poder. Jesús los envía con este poder: sanar y exorcizar. Tenemos, por ejemplo, en Marcos 6:13, en Mateo 10 del 1 al 2 y en Lucas capítulo 9 versículo 1. El Señor dice que les dio poder y autoridad, no solamente poder, sino autoridad. Es decir, el poder tiene que ver con el carisma, ¿no? Y la autoridad con el permiso. Los laicos podemos llegar a tener un carisma extraordinario, un poder, ¿no? Fortea va a hablar mucho de que hay personas que van a tener un carisma extraordinario, eso es cierto, pero no tenemos la autorización del obispo para hacer exorcismos. Por eso pedimos a Dios la liberación por la liberación de nuestros hermanos. Entonces, repito, Marcos 6:13, Mateo 10 del 1 al 2 y Lucas 9 del 1 hacia adelante. El Señor le da dos cosas: poder y da autoridad sobre los demonios para poder sanar y exorcizar. Lo primero que encontramos, ¿no? En este texto, específicamente el de Mateo capítulo 10, en donde se nos presenta el envío de los 12, el discurso misionero de la iglesia, el discurso apostólico de la iglesia, en este texto se diferencian los dos poderes: el poder de curar y el poder de exorcizar. Se presenta netamente la distinción entre la curación que tienen que realizar y los exorcismos. En Lucas, un texto que es muy exclusivo de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 2. Ahí se nos presenta un segundo momento en donde Jesucristo envía, en el primero envía a los apóstoles, y esta misión de los apóstoles es la misión de la iglesia. Lucas 10 del 1 al 2 se nos habla de la misión de los 72 discípulos. De los 72 discípulos, es decir, no solamente acá salen los apóstoles, también el Señor envía misioneros de 2 en 2. Y este material que es propio de Lucas, en el discurso de Cristo no se precisa la misión de exorcizar, ni tampoco de sanar, pero fácilmente se presupone eso, porque luego en el versículo 17 y versículo 20 de ese capítulo de Lucas 10, ellos llegan con alegría y dicen al Señor: Señor, los demonios, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero no se alegren porque pueden botar demonios. Alégrense porque sus nombres están en el reino de los cielos. Y es que la actividad misionera se encuentra con esta realidad maligna. Por eso te repito, yo nunca le he preguntado al Señor por qué, pero siempre me manda a zonas donde hay brujos. Me manda a zonas de misión donde hay brujos. Me hicieron de una zona del norte. El Espíritu Santo me advirtió y le advirtió a un grupo muy numeroso de personas del interior del país y del exterior del país que me habían hecho brujería. Y yo entiendo por qué. Porque un día en un servicio que hicimos había más de 3.000 personas.
Y en esa charla le pedía a las personas que renunciaran a Satanás. Traían cráneos, objetos, amuletos, tenían sortilegios, hojas, botellas y un montón de cosas y una renuncia al diablo. Entonces los brujos obviamente se ponen molestos, pues, porque uno le quita clientela. Uno le quita clientela, ¿no? Si puedes echarte una Ave María, rezarte una Ave María por este pecador, yo te lo agradecería muchísimo. Entonces acá se nos ve que estos 72, cuando salen a evangelizar, expulsan demonios. Porque no se puede desligar la buena nueva del reino con el poder del reino. Porque aquella persona que cree en el nombre de Jesús, por ese mismo nombre queda liberada. Estaba yo un día haciendo oración por un grupo de jóvenes en una zona en San Juan del Lurigancho, en Campoy, y el Espíritu Santo pone en mi corazón invitar a uno de estos jóvenes, que eran como 50, si quería renunciar al pecado del homosexualismo. Yo no sabía quién era o quiénes eran. Y en ese momento una persona levantó la mano y dijo, yo renuncio. Y cayó inmediatamente al suelo. Inmediatamente. Después, con el tiempo, que este hermano ha ido a los eventos y me ha contado su testimonio, este hermano me dijo lo que sintió y lo que vio. Que cuando él estaba en el suelo, él vio como que algo negro se iba diluyendo de sus pies. Algo negro. Y lo mismo le pasó a un hermano que en los eventos, que era una charla ni siquiera de liberación o de sanación, era una charla del credo, ¿no? La persona dice que en el momento de la oración final sintió como que algo se desató de su cabeza y se comenzó a caer por sus pies y eran ataduras de ese tipo. Entonces no se puede desligar la evangelización con la liberación, la curación, con los signos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Entonces, ese es el segundo momento que se nos habla en los evangelios, ¿no? El primero es este que te dije, el envío de los apóstoles, luego este material exclusivo de Lucas, el envío de los 72 discípulos, y en vista, este es el tercero, en vista de los exorcismos de Jesús, de la eficacia de los exorcismos de Jesús y de los discípulos, en su nombre, dice la Escritura que hubieron imitadores marginales, ¿no? En Marcos 9:38 y en Lucas 9:49, repito, Marcos 9:38 y Lucas 9:49, Juan reprime a algunos que no estaban con ellos, que estaban echando demonios. Juan le dice, Señor, hay acá algunos que están echando demonios y no vienen con nosotros. Y Jesucristo le dice, no se los impidas, porque el que no está en contra de ti está contigo. Está contigo, ¿no? Y lo cuarto que debemos decir de este poder exorcista de Jesús en los discípulos, en los apóstoles, Marcos, en el final de Marcos, Marcos capítulo 16 del 17 al 18, repito, Marcos 16 del 17 al 18, Jesucristo le da, una vez resucitado, la orden a los apóstoles y a los discípulos de exorcizar al mundo. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se convierta se salvará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean, ¿no? Inmediatamente uno de los primeros signos que cita el Señor es expulsarán a los demonios. Entonces, esto es lo que encontramos en los evangelios, ¿no? No solamente encontramos entonces el papel de exorcista del Señor, sino también en los discípulos, que están cumpliendo la misión encomendada por Jesús. Después de Pentecostés, ¿qué es lo que pasa? Esta orden que dio de Jesucristo en Marcos, que te cité, de ir por el mundo, de anunciar la buena nueva y de exorcizar a los endemoniados, esta orden se llevará a cabo en Hechos de los Apóstoles. Aquí hay varios textos, te los voy citando, puedes ver luego el video en calma para tomar apuntes. A mí me está ganando el tiempo. En Hechos capítulo 5, en el versículo 16, Hechos 5:16, dice la Escritura que le traían a los apóstoles los endemoniados y ellos los curaban y expulsaban de todo espíritu inmundo. Luego,
Se nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 7, Felipe, ya no estamos hablando de un apóstol, Felipe, que es un diácono, estaba en Samaria y él ahí expulsa también demonios, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, se nos presenta la lucha, no solamente que tienen contra los espíritus malignos, sino contra la magia, contra el ocultismo, que es la puerta principal por donde el diablo entra más hoy en nuestro tiempo, ¿no? El tema del ocultismo, el tema del reiki, del yoga, puertas abiertas terribles, ¿no? Entonces se nos presenta la lucha que tiene el apóstol Pedro contra el mago Simón, que quiere comprar los poderes del Espíritu Santo. Este mago Simón fue evangelizado por Felipe el diácono y luego, al ver que Pedro y Juan imponían las manos y se derramaba el Espíritu Santo, él quiere comprar con dinero ese poder. ¿Y qué le dice Pedro? Producto de la magia y haberse entregado al ocultismo. Tú, Satanás, repleto de maldad, no dejarás nunca de torcer los rectos caminos de Dios. Tremenda situación de este hombre. En Hechos capítulo 13, en el versículo 10, ahí se nos presenta también otra lucha contra otro mago, el mago Elimás. Hechos 13, capítulo 10. Otro texto más. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16, ahí dice la escritura que estaba Pablo y Silas evangelizando en Éfeso, probablemente, y que en ese momento había una mujer con un espíritu de pitón, con un espíritu de adivinación, como los brujos de ahora que te leen las cartas, que te hacen tu baño de florecimiento, son posesos pues. Aquí lo que nos muestra la escritura, que esta mujer era poseída por un espíritu de adivinación. Esta mujer necesitaba un exorcismo y venía gritando, oigan, escúchenlo a Pablo y a Silas porque vienen de parte del Altísimo a traerles un mensaje de salvación. ¿En dónde está lo malo ahí? Entonces no todas las personas, fíjate tú, por más que la mujer en sus palabras no hallamos una sospecha de que estuviera diciendo o haciendo algo malo, pero de pronto el discernimiento de espíritus de Pablo, esto no viene de Dios, esto es obra del diablo. En el nombre de Jesús, sal de ella. Salió el espíritu de adivinación y luego todo lo que le pasó a Pablo y a Silas. Puedes leer ese pasaje. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 11 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 11 al 12. Dicen que con solo el apóstol Pablo tocaban sus pañuelos o tocaban las ropas que él había estado utilizando y la gente se curaba y de algunos salían espíritus malignos. Qué importante las reliquias. Importante las reliquias. Yo tuve la bendición de orar en las reliquias que encontramos, que se encuentran en el Vaticano, ¿no? Sobre todo en la reliquia de Lucas, ¿no? El hueso de la mano del evangelista, ¿no? Entonces, ahí se nos dice en Hechos 19, del 11 al 12, esto, ¿no? Que aplicaban los pañuelos, aplicaban la ropa que había utilizado el apóstol San Pablo y la gente se curaba y la gente era exorcizada de espíritus malignos. También en Hechos 19:13 ahí se nos cuenta un episodio que nos tiene que atraer mucho la atención. Se nos cuenta el episodio de judíos exorcistas, ¿no? Que al ver el éxito del exorcismo de Pablo, al ver el éxito del exorcismo de los discípulos, en un momento a un endemoniado le dicen, en el nombre de ese Jesús que anuncia Pablo, sal de ese hombre. Entonces el demonio le contesta, ¿no? El demonio en el versículo 15 de Hechos 19 le dice, a Jesús lo conozco y lo conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Esto es muy interesante. El diablo sabía quién era Jesús, como hemos enseñado, y sabe quién es Pablo. Tiene poder y autoridad. Sabe quién es Pablo. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú? Entonces, el diablo sabe quién es quién. Sabe quién tiene este carisma extraordinario. Sabe quién tiene ese llamado a ejercer un ministerio de sanación o de curación. Sabe quién lo tiene y quién no. Y quién no. Esto significa que hay algunos que no deben ejercer este ministerio por no tener
ni el poder, en este sentido, la facultad o la condición espiritual para efectuar este llamado. Y tampoco deben ejercerlo porque no hay la autoridad de un obispo. Un obispo, repito, a un laico nos puede llamar simplemente y nos puede dar el permiso de ser asistentes, a colaboradores, ayudantes, ¿no? A mí, en mi caso en particular, se me ha dado permiso de estudiar. Se me ha dado permiso para estudiar este tipo de fenomenología, ¿no? Yo cada curso, cada congreso que asisto en el extranjero para formarme en esta área, he explicado mi trabajo apostólico, voy a zonas de brujos, ¿no? Entonces he pedido ese permiso y se me ha dado, ¿no? Se me ha dado para asistir, se me ha dado para estudiar, ¿no? Las dos veces, ¿no? En Paraguay y en Costa Rica, ¿no? Se me ha dado esta oportunidad para poder estudiar y para enseñar, instruir, abrir la inteligencia de las personas, porque el objetivo de este curso principalmente es enseñarte sobre guerra espiritual, cómo luchas tú contra el malo. En Hechos 19, del 13 al 19, Hechos capítulo 19, del 13 al 19, se habla que en efecto se convirtieron varios de la magia y del ocultismo en Éfeso, ¿no? Por eso te digo, me ha tocado zonas de este tipo, ¿no? Zonas de este tipo, en donde se me han acercado personas, en donde he visto situaciones, y el Espíritu Santo te mantiene en guardia. Por eso yo agradezco mucho al Señor que en todos mis servicios estoy con mis hermanos de Misioneros de Santa María de Nazaret. No voy solo. No voy solo, ¿no? No me atrevería. Yo no me siento en la capacidad de poder hacer este trabajo solo. Tengo a un grupo de hermanos, busco el asesoramiento, hay cosas que converso con algunas personas que saben más que yo en este tema y sobre todo lo que debe normarte pues es la prudencia, ¿no? La prudencia. Conclusiones de todo lo que hemos dicho. Jesús nos revela la acción perniciosa del demonio, del diablo, en cada uno de sus exorcismos. Nos revela que busca desestabilizar al hombre, que busca enfermarlo, que busca afectar su psiquis, que busca poseerlo, para que ese castigo del infierno que ellos sufren, hacérselo sufrir, que lo padezcan en cierta medida en los hombres, como que el sufrimiento del ser humano mitiga su propio sufrimiento, busca saciar su sadismo, ¿no? Lo segundo que podemos enseñar es que los exorcismos que realizan Jesús y los apóstoles muestran su poder y su autoridad sobre las fuerzas malignas. El Señor es más poderoso, y nosotros en Él, Lo tercero es que Jesús y los evangelistas distinguen netamente lo que es una curación de lo que es un exorcismo, como hemos enseñado. Los exorcismos es un rito confiado imperativamente por Cristo a la Iglesia hasta el fin de los siglos. Y el obispo, que es el exorcista principal de una diócesis, le delega este poder a un sacerdote para que dentro de su jurisdicción atienda este tipo de casos. No necesariamente hay que hacer exorcismo, sino que hay que ayudar a la persona, escuchar a la persona, discernir su situación, su condición, si necesita sanación, si necesita terapia psicológica, sanar algún trauma o algún tipo de atención psiquiátrica, ¿no? Esto es lo que hay que discernir. Entonces ese es el trabajo de una pastoral de exorcismo. Como yo, regresando de uno de estos cursos, yo recomendaba esto, ¿no? Cuando se me envió, yo recomendaba esto, ¿no? Le decía al obispo que me dio el permiso, le decía: Monseñor, yo creo que sí se debería hacer en Lima una pastoral de exorcismo. Hay varios, está fulano, sultano,
hay personas con algunas experiencias, ¿no? Y con alguna formación que pudiéramos, con un grupo de médicos, psicólogos, psiquiatras, se pudiera trabajar en algo mayor, ¿no? Así, por ejemplo, la pastoral de exorcismo que hay en Paraguay, que hay en Argentina, que hay en Brasil, vienen a ayudar a otras pastorales en la formación e integración de un equipo, ¿no? Que se llama Pastoral de la Misericordia. Acuérdate el endemoniado de Gerasa, lo que le dijo Jesús: anda y cuenta que el Señor tuvo misericordia contigo. Anda y cuenta que el Señor tuvo misericordia contigo. ¿Cómo lo tuvo conmigo? Yo después te contaré mi testimonio, cómo fui yo liberado de tantas opresiones, de infesta, de tanta actividad demoníaca que destruyó mi vida y que finalmente resucité para la gloria de Dios, para ser misionero, para alabanza y gloria de su santísimo nombre. El exorcismo es el ejercicio de un carisma que la disposición y cualidades del ministro. El obispo debe ver que el exorcista tenga algunas condiciones específicas, ¿no? El obispo tiene que ver la santidad del exorcista, su prudencia, ¿no? Sino que también tiene que ver que tenga algunos dones, como por ejemplo el discernimiento de espíritus, tema que enseñamos la semana pasada. Tiene que tener autoridad, tiene que ser una persona con mando, con poder, pues, ¿no? Tiene que ser una persona, un ministro que tenga fuerza, ¿no? Aquí aún no hablaremos del carisma extraordinario de liberación, ya lo hablaré casi al final de esta parte, ¿no? Ahí recién voy a hablar del tema de los laicos, del carisma extraordinario de liberación y de curación. Entonces, ahí hay que hablar de la diferencia de lo que es la curación, de lo que es la sanación, de lo que es la liberación. Hay que hablar de estas tres diferencias, ¿no? Ya lo iré hablando más adelante. Para cerrar, la próxima semana toca hablar del combate de Jesús contra Satanás, ¿no? Y ese tema te va a ayudar muchísimo porque vas a ver lo que hace el Señor y lo que nos pide hacer. Ahí en ese contexto vamos a hablar de la posesión diabólica de Judas Iscariote. Esto te va a ayudar también muchísimo para entender de que físicamente uno puede estar cerca de Jesús, pero con el corazón completamente apartado o alejado de Él. Entonces es cuando el hombre está alejado de Dios que está bajo merced del malo. Hermanos, vamos a hacer oración pidiéndole al Señor la gracia de poder en su bondad, en su misericordia, la gracia de poder experimentar de Él la liberación de aquello que nos puede estar atormentando, de aquello que nos pueda estar afligiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú nos pones a salvo y nos libras del terror del enemigo. Tú conoces el plan del malvado y de los malhechores. Tú conoces, Señor, la palabra envenenada que disparan a nuestra mente. Queremos pedirte, oh Dios de bondad y de misericordia, que liberes nuestros pensamientos de todo influjo de el maligno. Te pedimos, Señor, que de todo pensamiento obsesivo compulsivo, todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de odio, de abandono, todo pensamiento pesimista, negativo, de ansiedad y de depresión, en tu nombre, Jesús, libéranos. Libéranos, Señor, de esos dardos ocultos que están en nuestro pensamiento, que nos ha disparado nuestro enemigo, para que dudemos de tu amor, de tu compasión y de tu misericordia, así como tú exorcizaste al endemoniado de Gerasa, movido por tu compasión. Libéranos, Señor, de las trampas del enemigo. Libéranos, Señor, de la red del cazador. Libéranos, Señor, de la sombra de nuestro adversario. Señor Santo, bendito, tú deshaz toda herida psicológica en nosotros, cúrala con tu amor y tu misericordia, para que no sea una puerta por donde el enemigo entre a herirnos.
Oh Dios Santo, danos en esta noche alegría. Danos en esta noche cobijo en tu presencia. Danos en esta noche felicidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Libertador. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada. Que les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Y que Jesús les bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, quiero, antes de despedirme, ya me ha ganado el tiempo, en estos temas siempre me gana el tiempo, prefiero abordar más la parte temática porque te va a ayudar mucho, siempre suele hacer temas de sanación o de liberación y ahí el Señor nos irá tocando, pero hay que formar también el intelecto. El día de mañana voy a tocar un tema muy importante en Radio María que se llama la conversión de los conversos. Escúchalo bien, la conversión de los conversos, de aquellos que estando en la iglesia necesitamos esforzarnos por acercarnos más a Jesús. Mañana en Radio María a las 5 de la tarde, en punto hora peruana. Y quiero invitar a los matrimonios que voy a estar a través de esta página este jueves 4 de marzo haciendo un tema que se llama Un matrimonio en problema. Un indicador muy significativo que puede generar hablando de esto. El tema se llama Un matrimonio en problema. Vamos a hablar de lo que genera el desprecio, los predictores del divorcio. Vamos a hablar de la herida que deja este desprecio y cómo responder ante el desprecio de nuestro cónyuge. Esto lo vamos a tratar el día jueves 4. Hermanos queridos, les invito a todos aquellos que quieran participar en el retiro de sanación que va a ser el 26, 27, 28 del mes de marzo. Este mes, entra al Facebook de Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial e inscribirse a través de esta página en Facebook, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Y aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes entrar a mi página web israeldecristo.com y en la pestaña de donaciones colaborar. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, que tengas una excelente noche y recuerda que este es tiempo de alimentar tu fe, no tu miedo. Nos vemos hasta el jueves. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.